Nosotros hemos pasado por los últimos 3, 4 semanas sobre una serie nueva. ¿En qué libro? ¿En qué libro estamos ahora mismo? Primera de Corintios, ¿verdad? Nosotros en el día de hoy empezaremos en el capítulo 3 y vamos a estar en el versículo 1 hasta el 9 en capítulo 3. ¿Pueden venir conmigo allá, capítulo 3? De manera que yo, hermanos, no pude, hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Uy, y va a entrar una palabrita, carnal. Cuando tú escuchas esa palabra carnal, ¿verdad? Y hay un debate a veces con esa palabra. En inglés, yo lo voy a decir en inglés porque habían 3 traducciones en que yo la leí. Había The New King James, que sería la parecida a la Reina Valera, ¿verdad? ESV y CSB. Yo muchas veces predico con el CSB Bible. El New King James dice el hombre carnal. El ESV dice worldly, si me acuerdo bien, del mundano. Y el CSB dice people of the flesh, personas en la carne. ¿Por qué hay una batalla tanta con esa palabra? Porque tú oyes carnal, tú dices, no, ese tipo del mundo, eso no es creyente, ¿verdad? Pero vamos a ver algo claro aquí, que como Pablo le escribe en el versículo 1, el capítulo 2 fue el no creyente con el creyente. Aquí él está hablando de el creyente, pero hay unos que son todavía bebés en Cristo. Y lo más triste es que han sido bebés por quizás 10, 20, 30 años en su fe. Una vergüenza eso, ¿no? ¿Verdad? Y veremos un poquito eso. Pero él dice, y vamos a leerlo entero hasta el versículo 9, dice, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber, ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esa frase ahí poderosa, lo veremos un momentico. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de... ¿Y qué está repitiendo Pablo aquí? Otra vez, lo mismo del capítulo 1, que dice, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? En otra palabra, cuando ustedes hacen eso, ¿no son del mundo? ¿O no están actuando como el mundo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Y otra vez el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Let's break it down, como se dice en inglés. Vamos a ir versículo por versículo. Vamos a ver qué es lo que el Señor está diciéndonos a través de su palabra. Versículo 1, que vemos al principio. De manera que yo, ¿y qué palabra usa él? ¿Cómo lo llama a ellos? Dígamelo. ¿Cómo dice? Hermanos. Hermanos. Entonces aquí se refiere a hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A la iglesia, ¿sí o no? Amén. Vemos aquí que él está hablando a la iglesia, él está hablando cristianos. Versículo, ¿qué más se dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Y ahora vemos un pueblo espiritual. ¿A qué significa eso? Recuerda que no estamos divididos. Capítulo 2, él estaba viendo qué es la sabiduría de Dios y qué es lo que no es. Y él dice, aquí yo no te puedo hablar con esa sabiduría porque ustedes todavía son bebés. Dr. Aiken, que fue uno de mis profesores en el seminario, él escribió un comentario y en eso él escribió qué son las cosas que el hombre, el creyente, puede batallar en su vida espiritual y cuáles son los non-negotiables. En otra palabra, lo que no es negociable para un creyente. Número 1, esto no significa que puedes aceptar a Jesús como Salvador, sino y rechazarlo como Señor de tu vida. Escuchan. En otras palabras, tú puedes decir, el Señor, yo lo acepto en mi corazón. Él está en mi vida. Yo lo acepto en mi vida. Pero Él no es Señor de mi vida. En otras palabras, ¿quién tiene el timón en esa iglesia? En ese cuerpo, en esas decisiones. ¿Quién? Yo.
Dios me escucha a mí. ¿Eso es posible o no? Como un creyente, no. Número 2, él dice, no significa que tú nunca vas a dar fruto. La palabra de Dios dice, el creyente da fruto, ¿sí o no en su vida? Sí. Si tú vives tu vida entera como creyente y nunca da nada de fruto, ¿serás que eres cristiano y no cristiano? Él también escribe y dice, no es posible que tú puedas vivir tu vida igual que el mundo, que de tu lunes a sábado es igual a tu domingo, que el Omar de los domingos en la mañana pone una máscara de cristiano, desde que sale de la iglesia, si tú lo encuentras en el trabajo, tú ni supieras que era un creyente, porque son idénticos al mundo. Sabe que una vez, hace muchos años, a mí me invitaron a un baby shower, me invitaron a mí. Y yo estuve ahí y me invitaron, yo estaba sentado en una mesa y yo no conocía a nadie. Eso fue recién que plantamos la iglesia, era una señora que estaba yendo a la iglesia y nos invitaron. Y yo estuve ahí en la mesa y me dicen, ay, ¿cómo tú conoces a tal y tal persona? No le voy a decir el nombre, porque después la tiro al agua, ¿verdad? Y yo, no, yo soy el pastor de esa iglesia. Oh, sí, ella es cristiana. No me dice, trágame tierra, como se dice, ¿verdad? Ok, can I have the coffee? Y cambiamos el tema bien rápido ahí, ¿verdad? Y me hizo, si yo fuera y tú no supieras que yo estuviera en el trabajo, yo estuviera en la esquinita nada más observando allá tu vida, ¿sería algo diferente a lo que tú eres el domingo? ¿O sería igualito a todos tus compañeros de trabajo? Los mismos chistes, las mismas adicciones, todo igual que el mundo. Nada cambia en ti, tú eres igualito. Recuerda que un creyente debe dar ¿qué? Frutos, ¿verdad? Y lo último, tú no puedes estar en el trono de tu corazón y Cristo a tus pies. Que you are on the throne of your heart. Tú eres que manda y Cristo es que te sigue a ti. No. El cristiano es lo opuesto. ¿Quién es que manda la vida del cristiano? Cristo es su palabra y nosotros seguimos a sus pies. Y el doctor Aiken escribe y él dice, pero hay algo aquí porque esta iglesia está teniendo problemas, ¿verdad? El apóstol Pablo los llama hermanos a ellos, o son parte de la iglesia, pero están batallando. Y si tú has leído esta carta, tú dices, hay mucho lío por delante, porque lo que viene es mi quimbingo. ¿Has escuchado esa palabra, verdad? Es candela lo que viene, ¿verdad? Entonces tú llegas a este punto y tú dices, pero ¿qué es lo que sí puede un cristiano hacer en la carne? ¿Qué es lo que pasa? Y mira lo que dice. Los cristianos pueden tardar en madurar si su nutrición no está adecuada. Que quizás no hay suficiente nutrición en su vida de creyente y por eso se han quedado igual de como cuando lo conoció Pablo al principio. Y no han cambiado, no han crecido, tan igualitos de como lo conoció. Ahora, ¿significa que esa persona no es creyente? No necesariamente, es que no ha crecido. Todavía están inmaduro en su fe. Ahora, hay problema ahí, ¿ok? Hay un problema. Pero no significa que no es creyente, sino está muy inmaduro en su fe. Y llegaremos al punto. Pero, número 2, es posible que hay cristianos que se comportan como bebés espirituales. Tú no has ido a la iglesia, han visto unos bebés espirituales. Tú te lo imaginarías y decir, oye, pero este tipo lleva ¿cuántos años en la iglesia? Y sigue batallando con lo mismo. Sigue hablando mala palabra, igual que el mundo. Sigue diciendo, pip, como si nada. Yo digo pip, porque si digo la mala palabra, aquí se me va a la media iglesia, ¿verdad? ¿No sería una vergüenza? Y que tú estés en el trabajo y tú hablas igual que el mundo y nadie se da cuenta. Que, oye, pero tú no eres creyente. Tú hablas igual que yo. Hay bebés espirituales todavía en la iglesia. Y número 3, y aquí hay otra. Hay una palabra en inglés, se llama backsliding, echando para atrás. Una persona que estuvo aquí, pero comete alguna estupidez, empieza y se echa un poquito para atrás para el mundo. Pero hay algo que esa persona, eso es posible. Hemos visto personas en la iglesia que a veces se metieron por un camino equivocado en su vida, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa si es verdaderamente creyente esa persona? ¿Qué pasa? Se regresa. ¿Sí? Ahora, no es posible en el creyente que tú te eches para atrás y nunca te regreses. Yo le diré algo, quizás esa persona estuvo en la iglesia, pero nunca fue creyente en el principio.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que está llegando al apóstol Pablo? Bueno, vemos el versículo 2. Y, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ahora él dice, el apóstol Pablo, que él le dio algo de comer a esta iglesia. ¿Se acuerda? Él fue que la plantó, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, cuando él la plantó, él dice que él le dio de beber, ¿qué? Leche. Él le dio leche. Ahora, tenle cuidado a un bebé. Imagínense, yo recién tuve un familiar que dio luz. Imagínate que yo abra en el cuartico del hospital y yo vea a esa mamá cortando un ribeye. Ay, mi niño, ven, dame. Esa carnita está rica. Mira, ese prime. Y el bebé ahí, sin diente, comiendo. ¿Tú te imaginas? Uno se le saca a esa mujer. ¿Qué es lo que está haciendo? Va a matar a ese niño. Es un bebé. ¿Se le va a qué? ¿Se le va a quedar aquí qué? Trabancado esa carne. No puede comerse eso todavía. Uno dice, no. Si la cabeza es muy tender, se la puede comer. Pero no. Uno sabe, ¿verdad? Que para un bebé, ¿qué es lo natural que tú veas? Yo aquí estoy encontrando, es que se me quedó algo aquí, ¿verdad? Lo natural es que tú veas. Lo natural es que a un bebé, a la mamá, se le dé de comer a través de ¿qué? Un biberón, right? Hay algunos bebés allá atrás. Es normal ver eso, ¿sí o no? Tú no te sorprendes. Tú no digas, Gamarra que vea, ¡ay, le está dando leche de un biberón! No, eso es normal. No hay nada que ver. Ahora, imagínense esto. Espérate, yo te tengo algo a ti un poquito más especial. Ven, yo traje a mi hijo porque él era más chiquito y yo no puedo hacer esto con... Pero José, tú te imaginas, yo lo puedo cargar, a veces se me queda ahí. Uy, este muchacho está... Yo lo hice con mi hijo, ¿verdad? Ven, Luciano, ven para acá. Ven. Coge ahí, con la botellita, ven. ¿Tú quieres? Ahí te cae un poquito raro, ¿no? Eso, ¿verdad? Mira, que te lo puedes llevar si quieres. Se ve un poquito raro eso, ¿verdad? Ahora, ay, Josué, prepárate, voy contigo, papá. Ven para acá, ven. Ay, me quedó un rosadito. Y vamos a ver, it looks weird, ¿no? Eso se ve raro, ¿no? No, pero peor es esto. Vamos ahí, vaya, ahí tienes chocolate. ¿Hay alguno? ¿Tú quieres chocolatico? Ven, papá. Y tú dices, oye, mira, lleva años, ¿qué edad tú tienes? Si lo quieres decir, ¿verdad? 50 años, démonos para 50 años, chico, llego, ¿verdad? Ahora con 50 años y no sé cuántos años en la fe tú tienes, que yo todavía tengo que darle leche. Así ven, está calientita, está tibia, ¿verdad? Está rica. O peor esto. Ay, queda una más. ¿Quién será? ¿Quién es el más viejo? Y no, así es. Cogemos cualquier anciano, el que se me quede por delante. No voy a decir, aquí la esposa me lo señaló, yo así. Y que yo venga a Hugo y le diga, ven, Hugo, tantos años aquí que tú tienes la fe, ven. Y tú dándote leche todavía. ¿Qué edad tú tienes? 85. Oye, démonos un aplauso. Muchos años en la fe, en la vida y en fe. Uno se ríe. Eso es como un poquito awkward, como se dice en inglés. Es como un poquito extraño, raro. Ver a alguien dándole leche a un jovencito de... ¿Qué edad tú tienes? How old are you? 14 años. Y que lleve 14 años en la fe. Y todavía solamente se le puede dar leche porque todavía no ha madurado en su fe. Es una vergüenza. Y la realidad es que las iglesias están todavía llenas de bebés espirituales. Tuvieron un encuentro, quizá un momento que el Señor lo quebrantó, pero después de ahí o no se están nutriendo suficiente y se han quedado en ese estado infantil en su vida cristiana. Cosas que tú dices, oye, hace rato tuviéramos que ya conquistar eso en tu vida. ¿Cómo seguimos igual después de 10 años batallando esto mismo todavía? No hay madurez espiritual. Tú todavía sigues celoso de esa persona. Tú ni le puedes ver la cara. Tú ni le puedes ver la cara. Tú lo ves, tú dices así. Pero después viene la canción. Santo, toda la creación. Abre los ojitos, tú lo ves. Santo. Y tú dices, oye, tantos años en la fe y todavía yo sigo batallando eso en mi vida. Algo tan simple como perdonar. Pastor, tú dices que es simple, no tan simple en perdonar. Yo entiendo. Pero la vida a veces es una vergüenza. Nosotros actuamos igual que el mundo y no vemos nada de diferencia. Imagínese tú, ¿cuánto trabajas en una organización, una compañía o algo así, verdad? ¿Han escuchado ese chisme, cosas así, celos en el trabajo? ¿Han escuchado de eso? Es increíble. ¿Cómo Gamarra le dieron esa posición? Ese no se lo merece. Y uno ahí hablando con Gamarra de eso. Y después viene Aldo de repente escuchando que... Y en una iglesia escuchando eso, celos, porque a uno lo están poniendo a servir más que otro o lo que sea. Porque uno sigue esa barca, me gusta más esa barca porque me gusta ese que enseña. Yo soy de la barca de Omar, esa barca es la mejor.
¿Qué estamos hablando aquí? Aquí tenemos una meta, que las personas en la iglesia puedan conocer a Cristo, cambiar su vida y ser nueva criatura y crezcan en la fe y puedan hacer discípulos. Esa es la meta, al fin. Yo lo he dicho vez tras vez tras vez. Nunca vamos a subir a nadie. No importa yo, Pastor Martín, que sea que esté predicando aquí, más alto de lo que son. Y veremos a Pablo que dice, yo soy un siervo del Señor. Soy lo único que soy. Yo sirvo al Señor. Leon Morris en su comentario, describe ese, que es normal que al creyente infantil le den leche porque está más allá de su capacidad. No había nada culpable en eso. Es en la frase, ¿qué es lo que dice él aquí en versículo 2? Él empieza, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Hasta ahí están bien, ¿sí? Pero aquí lo duro. ¿Qué es lo que él dice para terminar el versículo 2? Ni sois capaces, ¿qué? Todavía. En otra palabra, ustedes son muy inmaduros todavía. Yo no estoy ahí con ustedes, pero lo que me mandó la carta Chloe y me dice a mí que ustedes siguen peleando sobre esas cosas. Y con los problemas que yo voy a tocar ahora en los capítulos que vienen, si ustedes no arreglan eso, no van a poder arreglar las cosas más grandes que van a venir por delante. ¿Qué vemos en el versículo 3? ¿Qué dice él? Porque aún sois, ¿qué? Carnales todavía. Todavía son del mundo, actúan como el mundo, actúan en su carne. Una pregunta. Nosotros cuando conocimos al Señor Jesucristo, y llegando otra vez a la primera pregunta que hice, ¿el Señor nos perdonó de nuestros pecados, sí o no? Completamente nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pero hay algo aquí importante de saber, es que aquí hay persona perfecta en el cuarto, en la habitación. Ninguno. ¿Batallamos todavía en la carne, sí o no? Sí, y por eso lo llama carnales aquí, porque dice, tú todavía estás actuando demasiado en tu carne. Y si la sabiduría espiritual que viene solo de Cristo, de Dios, mora en ti porque Él cambió tu vida, eso debe ir cambiando durante los años. Un proceso de santificación en tu vida. El hombre que era Omar hace 10 años debe ser un Omar diferente 10 años después, porque el Señor y el Espíritu Santo están trabajando en su vida. El Aldo que yo conocí hace años cuando estuvimos en Sheridan debe ser muy diferente del Aldo de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor debe estar trabajando en la vida de Aldo. Igual que chico, 50 años, pero yo dándole leche, pero por Dios, aquí hay un problema. Y él dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y ahí él llega al punto. ¿Qué es lo que está batallando? Tiene que leer la carta versículo por versículo. Ok, what is it? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, facilito. Lo mismo que él habló en el capítulo 1. ¿Qué es lo que tienen ellos? Entre vosotros hay que celos. Dígame aquí, ¿usted está celoso de alguien aquí? No diga nada todavía. Pero tú te imaginas, yo soy celoso de chico. ¿Te imaginas qué vergüenza sería decir eso? Pero ¿qué es lo que dice él? Entre vosotros hay celos, contiendas y disensiones. Y si hay eso, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A lo que tú tienes que entender, tú dices, bueno, Pablo, claro que soy hombre porque yo soy un hombre. Eso es lo que yo soy. Pero si tú no leíste el contexto del capítulo 2, tú entiendes rapidito lo que él está significando aquí. ¿Qué es lo que él dice en el capítulo 2? Que el creyente tiene una sabiduría que solo viene de Dios, que el hombre en el mundo no la tiene. Y si en verdad ustedes son la iglesia, eso debe cambiar en su vida. Versículo 4, él dice, porque diciendo el uno, y aquí se ve el problema, ¿cuáles eran los celos y conflictos? ¿De qué? Diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Este comportamiento reveló que vivían según los principios del mundo, más que por la enseñanza del Espíritu Santo. Se comportaban como simples hombres en su vida de Cristo y su caminar. Hay áreas en su vida que no habían crecido, no se lo habían entregado a Dios. Todavía batallaban con celos, todavía batallaban con disunidad, todavía batallaban con eso. Y llega el versículo 5 y Pablo lo pone en su sitio y él dice, ¿qué pues es quién? ¿Quién pues es Pablo? Y yo solo pongo, ¿quién pues es Omar? ¿Quién pues es Pastor Martín? ¿Quiénes somos? ¿Y qué es lo que él dice en el versículo 5? Él llega al punto y dice, ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habías creído.
I'm just a servant of the Lord. Yo solo estoy aquí para servir a mi Señor. Pablo dice, no necesitas ser apartado por nadie, salvo por Jesús. Todos tus ojos, tú no estás siguiendo a un hombre, tú sigues a Cristo. Aunque seguimos a Cristo, hay un esfuerzo de la parte de la iglesia, de líderes en la iglesia que son importantes, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí hay alguien que tuvo alguien que lo discipuló en su vida, que pasó la vida con ellos y le enseñó algunas cosas. ¿Sí o no? ¿Han tenido personas en su vida? Ok. Algunos se tienen personas en su vida. Quizá otros dicen, todavía no he hecho eso en mi vida. No he tenido alguien con quien yo caminé la vida cristiana. Y yo mediante se puedan conectar con personas. Normalmente tu vida, tú puedes hablar con el que te llevó a los pies de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo crecer? Puede ir en una barca, hay personas ahí que pueden abrir su corazón. Si yo quiero crecer en mi fe, hay personas que han caminado en su vida. Tú puedes crecer a través de prédicas y la palabra de Dios. Aquí hay diferentes formas de ser discipulado. Y muy probable que ustedes han sido impactados por el pastor Martín, amén, de una palabra a otra. Quizás en su liderazgo, en sus prédicas, en lo que sea. Eso no hay problema con eso. Y uno necesita eso. Pero me encanta algo que vemos hasta en el versículo, en Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe cuáles son las palabras clave de ahí? ¿El quién? El Señor es tu pastor. En él es que ponemos toda nuestra fe, nuestra creencia. Pero hay algo aquí. ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Es Omar? ¿Martín? ¿Otro nombre? ¿Un timonel de una barca? ¿El que te llevó a conocer al Señor? No, solo debe ser Cristo. Él es. Y si tú estás anclado en la fe con Cristo, nada te faltará. Pero puedo preguntarte algo. Se lo voy a hacer claro. You guys ready? ¿Me puedo quitar la camisa para hacer una pregunta así un poquito personal? ¿Se lo están listos? Mi esposa esta pregunta, ella la odia. Porque tú sabes que muchas veces nosotros somos, ¿cómo se dice? Creemos que tenemos toda la vida por delante, que nunca llegará un fin, que nunca llegará un momento donde se nos acaban las horas. Yo le digo a veces Cindy, a mi esposa, le digo, mira, si me pasa algo, mira, tú tienes aquí en el trabajo, tú preguntas, pero Omar, déjate hablando esa cosa, déjate hablando de eso. Yo digo, pero es que tú tienes que saberlo, porque y si me pasa algo, un accidente, no me hables de eso, no, el Señor sabe que Él me ha llevado a mí primero que a ti. Mira qué gordito yo soy. Vamos a sernos claros. Digo, ¿quién está más probable aquí? Pero yo le hablo eso claro a ella. Pero aquí le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si un día, y ustedes están más relacionados, nosotros obviamente tenemos varios pastores aquí, yo soy uno de ellos, Pastor Martín, Pastor Claudio, pero ustedes ven a quién constantemente más, al pastor Martín. Si un día el pastor Martín no estaría pastoreando la iglesia, ¿se irían? No me tienen que responder. Sería awkward, ¿verdad? Un poquito extraño. Pero muy interesante que yo soy el que estoy predicando ahí, ¿verdad? Ahora mismo, o que hiciera otro. ¿Sabe que yo tuve una iglesia grande cuando estuve en la universidad, y era uno que yo escuchaba en el radio. Por esa razón yo fui a la iglesia de él, porque yo crecí mucho estando de acá, escuchándolo predicar a él. Pero a mí me daba mucha tristeza cuando yo miraba que cuando a él no le tocaba predicar y predicaba a otro, la gente no sabía. Y cuando vieron que era otro que iba a predicar, ¿sabes lo que hacían una gente? Se paraban y se iban. Y yo diría, wow, pero esto es sinvergüenza. Yo decía, el Señor nada más habla a través de una persona en tu vida. Y yo miré eso. Y mire, si usted dice en su corazón, no, esta es mi iglesia y el Señor, esto es una familia. Y cuando llegue ese día, porque la realidad es, esos días llegan en un tiempo, ¿no? Señor, uno está por una temporada de una vida. ¿La iglesia sigue funcionando? Yo le hice la misma pregunta a la iglesia en inglés. Le dije, si Omar no estuviera aquí, ¿qué tú haces? ¿Te empacas y te vas y te buscas otra iglesia? Eso quizás dice más de quién tú estás siguiendo, más que ¿estás siguiendo a Cristo? O la persona que está... que Omar, cuando tu papá predica, es que él es chistoso, él vocea un poquito mucho, él a veces él habla muy fuerte a veces, pero me encanta, ¿verdad? Oye, no hay problema, hay personas que en mi vida me han ministrado de manera increíble, que yo, hasta en preparándonos para el servicio de 10 años que vamos a tener, tengo algunos hermanos que fueron muy, como esa palabra dice en inglés, influential, que me influenciaron mucho en mi caminar. Y lo tendré porque fueron gran parte de mi vida. Pero te digo algo, no es a ellos que yo sigo, es a Cristo solamente. ¿Sabes cuándo tú te das cuenta cuando una iglesia solamente sigue el personaje o
¿Te recuerdas cómo yo empecé? Las celebridades, los populares. ¿Tú has visto que han caído pastores en el pasado? ¿Han visto eso, verdad? Pasa, lamentablemente es un poquito más común que lo normal, ¿no? Y había una iglesia muy grande que pasó hace unos años, yo creo como hace 15 años, ya casi 20 años. ¿Y sabes que esa iglesia totalmente se desbarató? No existe hoy en día. Tenían como 10 campus, gone, todo. Y yo hoy mismo trabajo en otra, yo soy maestro, yo trabajo en otra iglesia que pasó algo muy similar. Si ustedes viven en Fort Lauderdale, saben lo que pasó con Calvary Fort Lauderdale hace años, ¿verdad? Fue duro. Esta iglesia tenía 30,000 personas, ¿verdad? Entre todos los campus, una iglesia grande. Pasó eso, pero ya pasan 15 años, 20 años. La iglesia sigue, líderes siguen ahí, la iglesia siguen plantando unas nuevas obras, la iglesia sigue. ¿Es el mismo tamaño de lo que era antes? No, pero a veces, acuérdense, el número no significa la madurez también, acuérdense. Pero yo, estando del otro lado, he visto muchas cosas. Yo digo que han ido orando por decisiones y buscando de Dios y no son muy perfectos. ¿Hay iglesia perfecta aquí, iglesia? No, no hay ninguna. Pero lo triste es cuando nosotros nos aferramos más a una persona que al mismo Cristo Jesús. Y viene Pablo y dice, ¿quién yo soy? Yo no soy nadie. Y Apolos menos. ¿Quiénes son? Y muchas veces yo me voy con Pablo porque la teología de él es muy fuerte, ¿verdad? Apolos, él era un buen comunicador. Si tú sabes, lo leen Hechos, él era un comunicador. Pero después Priscila en la escuela, oye, ven para acá, espérate. Lo que tú dijiste ahí está un poquito equivocado, pero vamos a hablar contigo, vamos a discipularte un poco, ¿verdad? ¿Lo han leído en Hechos eso? ¿Saben de eso? Y Apolos tenía esos momentos y ojalá, pero él cuando predicaba era fiel, uy, comunicador. Pero al fin dice él, mira lo que dice él, ¿qué es lo que sigue en versículo 6? ¿Qué es lo que dice él? Yo planté, Apolos regó y Pablo trajo el crecimiento. ¿Eso es lo que dice? No, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Algo lo que hacen cuando los años pasan, te hacen pensar mucho en cómo mi papá me mandó la primera foto de la iglesia de Real Church cuando empezamos en mi casa. Un grupito de 8 teníamos. Ese fue la barca mía de 8 personas que íbamos a lanzar la iglesia. Algunos de ustedes estaban acá para esa. Y yo miré la foto y yo dije, esa foto, nada más queda una familia de esa foto. Y yo me estaba riendo y dice, es increíble cómo durante los tiempos cosas pasan. Algunos se mudaron. Si ustedes conocieron a Larry Ventura, algunos conocían, él estaba en ese grupo con su esposa Alimal, se mudó para Carolina del Sur. Otros se mudaron para New Jersey. Otros se fueron porque no querían, imagínense, vamos a empezar una iglesia y en medio de esa iglesia tengo un perrito correteando ahí porque dicen, no, esto no está, aquí no hay ministerio de niños todavía. Eso pasa. En plantación de iglesia uno empieza de cero y viendo la fidelidad de Dios de los últimos 10 años, uno puede decir algo. Hay una frase que yo lo dije del comienzo, I don't want a microwave growth. No quiero poner el crecimiento como en un microondas. En otras palabras, tratar de buscar un crecimiento por la forma que yo predicaba. ¿Tú viste que se burlaron de los creyentes el otro día, de los pastores que bajan como un espectro? ¿Tú no lo vieron? Es un tipo se llama Drusky. No sé si lo vieron por ahí online. Burlándose porque hay pastores que vienen y se bajan y hacen un show grandísimo, un espectáculo. Y al final la palabra, échala para allá, no, porque necesitamos crecer. Pero ¿dónde debe venir el crecimiento? De la misma palabra de ¿quién? De Dios, porque aquí esto es lo que cambia una vida. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 2 dice, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con palabras persuasivas para manipular la situación para que ustedes crean. ¿Tú sabes por qué? Porque después vendría otro con unas mejores palabras que la tuya. ¿Y qué pasa con esa persona? Parece que él tiene más razón y se va con ello. No, yo solamente prediqué Cristo y él crucificado. That's it. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo cambia una vida, esa vida sí es cambiada. Cuando una persona es cambiada porque yo toqué una musiquita y le dije, vengan para acá. Oh, yo veo esa mano. Oh, I see the hand. Come on. Tú dices, ¿qué tú estás diciendo, pastor? Tú sabes lo que estoy hablando. Personas que en un momento quieren en las emociones tener personas que se paren. Eso no cambia vidas. ¿Sabes que yo por mucho tiempo, yo miraba antes que uno hacía llamados y venía, y no hay problema, yo no tengo nada contra los llamados, pero ¿sabe por qué yo no lo hago constantemente? Porque yo quiero que sea la palabra que la cambie a esa persona. Si la palabra te quebrantó el corazón, yo no necesito poner una musiquita, un piano y decirte venga 10 veces para que venga al frente. Ahora,
El Señor puede usar momentos así. Él ha usado momentos así en mi vida. Cuando el Espíritu Santo te quebranta, Él te quebranta a ti. Entonces, ¿qué vemos aquí? Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, hay un punto más en lo que yo estaba hablando anteriormente. Sabes que la iglesia debe convertirse en una familia, en tu familia. Y dejar una iglesia debería sentirse como dejar una familia para ti. No digo que nunca haya un momento para salir de una iglesia, ¿ok? No, escúcheme. Yo no digo que hay momentos. Sabemos que hay momentos, ¿verdad? Si hay pecado, hay cosas, hay situaciones que están malas. Pero no debiera ser como cambiar un canal de televisión. ¿Sabes que hay personas a veces que llevan 10 años y en los últimos 10 años han ido a 7 iglesias en su vida? En 10 años ya han ido a 7 iglesias. No, pero obviamente el problema es la iglesia. Obviamente, porque todas las iglesias son malas. O tú tienes mala, ¿cómo se dice? Discernimiento en buscando una iglesia. O quizás el problema eres tú. Participa en la misión, participa en la visión de la iglesia, participa en servir, sea parte de una barca, sea parte de la iglesia. Eso es una familia. El pastor Joby Martin fue uno que usamos en el conference de hombre, en el men's conference, y él dijo esto: no hay nada que bendiga tu camino con Jesús como ayudar a alguien que está caminando en el suyo. Tú caminar junto en la vida cristiana con otra persona, tú no sabes cuánto eso te hace un impacto en tu vida también. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino ¿quién? Dios. Y otra vez lo repite: ¿quién es Dios? El que da el crecimiento. Ustedes conocen a Jorge González. Pastor de Iglesia Real Fort Myers, ¿verdad? Si usted no sabe mucho de nuestra historia, cuando yo recién llegué de Wheaton, de la universidad, mi papá me encomendó a mí un labor junto con Jorge. Y en esa época no se llamaban barcas, se llamaban los grupos pequeños, grupos familiares lo llamábamos. Yo me acuerdo como el día de ayer que yo me senté con Jorge, creo que fue un Chili's o un café que nos estábamos tomando. Y éramos orando. De verdad me trae muchos recuerdos. Jorge es un hombre muy noble. De verdad, yo trabajé muchos años junto con él. Me encantó trabajar con Jorge. Uno de los hombres más leales que yo he conocido a la iglesia, a la obra del Señor. Él lo sabe. Yo se lo he hecho varias veces. Yo lo quiero mucho a Jorge. Quizás porque es muy similar a mi personalidad. Somos muy similares de forma. Mi papá mencionó, él y yo somos muy diferentes en cómo somos. Soy hijo de él, pero soy diferente en cómo yo pastoreo, cómo yo hablo, y uno crece a través de eso. Pero yo me acuerdo que entre Jorge y yo duramos la primera serie que hicimos de barcas o de grupos pequeños en esa época, y quizás algunos subieron aquí para esa fecha, era No se trata de mí. Yo creo que ahí veo Jorge González, Jorge Estrada, ahí atrás. Y yo me acuerdo, tú tuviste en esa época, No se trata de mí. Y era cuando nos sentamos y dijo, ¿sabe qué? Si vamos a cambiar este ministerio, y él y yo lo oramos mucho, tenemos que empezar en principio, humillarnos nosotros mismos y saber que aquí no se trata de ninguno de nosotros. Aquí solo se trata, hay un nombre, es Cristo Jesús. Tenemos que ponerlo a Él primero en nuestra vida, ponerlo a Él primero en nuestro ministerio, ponerlo a Él primero en nuestro matrimonio, en todo lo demás. Quitarlo nosotros del panorama y ponerlo a Él. Ya después nosotros seguimos y todo lo otro encaja. El Señor, Él le importa tu matrimonio y tu trabajo y tu ministerio. Todo eso es sumamente importante. Tu retiro, todo eso es importante. Pero pon a Dios en su lugar en tu vida. Él debe estar en el trono de tu corazón. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Andrés? Hay otro Andrés por aquí. ¿Quién es Omar? ¿Quién es Jerry? ¿Quién es Chico? Somos solo servidores de Cristo Jesús. That's our job. Ese es nuestro trabajo. Y por eso a veces hay divisiones entre nosotros. Por cosas bobas, estúpidas. ¿Estamos peleando por eso? Porque mi barca me ofendí, porque en esta barca hacen esto, en esta otra barca no hacen esto. Yo no sé, yo estoy diciendo cosas. No sé si cosas así pasan entre ustedes. Pero a veces, yo lo dije en inglés, nosotros a veces subimos a líderes en posiciones y posturas de nuestro corazón que no deberían estar. Tenemos una meta, que Cristo sea la ancla de nuestra fe. Hay una historia, con esto voy a cerrar. Quizás ustedes han escuchado el nombre William Carey. En los primeros días del movimiento misionero moderno, William Carey fue llamado por muchos el padre de las misiones modernas. Y él duró muchos años predicando,
trabajando en la India. Él fue que duró, pero era duro para él porque tenía el fruto era muy lento allá, muy lento. Se batalla mucho en la escuela donde yo enseño. Yo hablo mucho en una clase de World Religions, de las diferentes religiones del mundo, y trato de encajar a la persona a ver por qué los pueblos musulmanes y de hinduismo son tan difíciles de penetrar con el evangelio. Y bueno, William Carey fue uno de esos que llegó a esos lugares y trató en la India. Pero cerca del final de su vida, un tipo estaba escribiendo el biography, una biografía de él, de Carey, lo visitó. Y ya Carey estaba muy viejo, débil, casi ciego. Y mientras hablaban, el historiador le dijo, wow, William, wow, Carey, tú has hecho increíble trabajo durante todos los años, increíble cómo el Señor te usó. Y Carey respondió en voz baja porque ya estaba bien cansado. Y él dijo, si me recuerdan, que no sea por lo que yo hice, sino por lo que Dios hizo. Cuando me haya ido, no digas nada sobre William Carey. Habla solo del Salvador. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ya cuando murió, se le escribió eso en inglés, ¿ok? En inglés, pero lo traducí en español. Un gusano miserable, pobre y indefenso, sobre tus brazos bondadosos yo caigo. En otras palabras, yo no soy nadie. Y yo caigo sobre los brazos tuyos, Dios, porque todo lo que ha pasado en mi ministerio ha sido solo por ti. Y para mí, como pastor, y uno ve muchos años. Yo veo muchos años con mi papá, como su hijo, viendo todo lo que ha hecho, cómo el Señor lo ha usado. He visto las iglesias que han sido plantadas. He visto yo trabajando con él y con Nam y después con mi parte viendo lo que el Señor ha hecho, los bautismos que hemos hecho, todo muy bonito y todo, pero uno solo puede decir, gracias Dios, porque tú usaste un servidor como yo. Y en todo lo que el Señor te usa a ti, humíllate a decir eso. Quizá algunos de ustedes han podido alcanzar mucho en su vida, hasta mismo en su carrera, lo que sea. Tú sabes que todo eso pudo cambiar con un jefe diferente, con una prueba de salud diferente. Nosotros no tenemos nada en control. En una hora, en un segundo puede cambiar toda nuestra vida. En una llamada. Lo vivimos en la escuela recientemente. Papá chocó. Pobre hija, la segunda hija de él murió. Nunca. Por eso, póngale cinturón a sus hijos, por favor. Yo a veces siempre peleo eso con mis hijos porque creen que tienen todo por delante. Y tú no sabes, hasta cuando ni es tu decisión y es de otra, cómo tu vida toda cambia en un segundo así. Pero el otro día tuvimos todo bien y ahora se cambió todo. ¿Y ahora qué? Bueno, algo claro. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere o lo que tú quieres? ¿Es Dios el Dios de tu vida, el Señor de tu vida, o eres tú? Ay, pero el Señor no va a querer que yo haga eso. Eso es muy difícil. ¿Pero qué es más difícil, desobedecerle o hacer lo que Él te llamó a hacer? Hay mucho más que por hablar. Amén. Pero vamos a cerrar hoy con esto y que el Señor use su palabra. Como dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia no es este edificio, somos nosotros que somos parte de la iglesia. Amén. Oremos. Padre que está en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es ella la que cambia nuestra vida, nuestros corazones, Señor. A veces hay cosas que no pensábamos o pensábamos que íbamos a batallar o pasar, pero a veces, Señor, tú lo usas porque es tu momento con nosotros, Señor. Oramos aquí que podamos tener nuestras vistas solamente en ti, Cristo, que no pongamos nuestra vista en hombre o hombres. Al fin, Señor, tú eres el único, el Salvador, el que cambia una vida. Eres tú, el Espíritu Santo es que quebranta corazones. Por eso yo oro, Señor, si aquí hay alguien, Señor, que su corazón tú sigues tocando la puerta de su corazón para que te puedan conocer a ti, que puedan quebrantarse y decir, yo necesito a Dios porque en mi sola fuerza no puedo llegar a ningún lado. Que hoy pueda ser su día de salvación. Sabemos que solo sería por ti porque yo soy
Mi primer idioma es inglés y aquí estoy predicando en español. Pero al fin, Señor, tú usas tu palabra hasta cuando nosotros somos débiles, Señor. Úsanos para tu honra, Señor, para tu gloria. Sea tú el que esté encargado de nuestra vida. Te amamos y pedimos todos en tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.